Amados, les voy a pedir que por favor abran sus Biblias al capítulo 23 del libro de los Hechos. Vamos a comenzar a leer en los versos 23 al 35, perdón. Y esta tarde estaremos concluyendo con nuestra serie titulada Un rescate predestinado. Obviamente hoy es la segunda parte de esta serie. Si ya están en Hechos 23, versos 23 al 25, por favor lean conmigo. Si no están allá, por favor escuchen atentos a la santa palabra de Dios. Beloved brethren, I'm going to ask you to please open your Bibles to the book of Acts in the 23rd chapter. We'll start reading in verses 23 to 35. This afternoon we will be concluding our series of 2 sermons titled A Predestined Rescue. If you are already in Acts chapter 23 verse 23, please read with me. If you're not, please listen carefully to the Holy Word of God. I'm going to read the first 6 verses in English and then the rest in Spanish. Voy a leer los primeros 6 versos en inglés y luego lo después en español. Verso 23, verse 23. Then he called 2 of the centurions and said, "Get ready 200 soldiers with 70 horsemen and 200 spearmen to go as far as Caesarea to the 3rd hour of the night. Also provide mounts for Paul to ride and bring him safely to Felix, the governor." And he wrote a letter to this effect. Verse 26, Claudius Lysias, to his excellency the governor Felix, greetings. This man was seized by the Jews and was about to be killed by them when I came upon them with the soldiers and rescued him, having learned that he was a Roman citizen. And desiring to know the charge for which they were accusing him, I brought him down to the council. Verse 29. Y hallé que los que acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Cuando se me informó de que había un plan en contra del hombre, se lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten a los cargos en contra de él delante de usted. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenía, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a la ciudad de Antípatris. Al día siguiente regresaron al cuartel dejando a los que de a caballo seguían con él, los cuales después de llegar a Cesarea y entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador leyó la carta, preguntó que de qué provincia era Pablo, y el de enterarse que era de Sicilia, le dijo: "Te oiré cuando estén presentes también tus acusadores", y mandó que lo guardaran en el pretorio. Esto es la residencia oficial del gobernador. Amén. Hermanos, creo que la parte más memorable y posiblemente la más importante de la vida del reformador Martín Lutero en su visita a la dieta imperial de Worms, la mayoría de aquellos de nosotros quienes pertenecemos a la tradición reformada sabemos o al menos hemos escuchado la frase más conocida de Martín Lutero en la dieta de Worms. Al ser cuestionado sobre sus creencias y al haberle pedido que se retractara de sus creencias y sobre todo sus escritos, Martín Lutero pronunció las famosas palabras: "A menos que esté convencido por las escrituras y por una razón clara, no acepto la autoridad de los papas y los concilios porque se han contradicho unos a otros. Mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni me retractaré por nada. Ir contra la conciencia no es correcto ni seguro. Dios me ayude. Amén", dijo Martín Lutero. Brethren, I believe that the most remarkable part of the life of the reformer Martin Luther was his visit to the Imperial Diet of Worms. Most of us who belong to the Reformed tradition know, or at least have heard, Martin Luther's best known phrase in the Diet of Worms. When questioned about his beliefs, and having asked to recant his beliefs and especially his writings, Martin Luther pronounced the famous words that we all know. He said, "Unless I am convinced by Scripture and by plain reason, I do not accept the authority of the popes and councils, for they have contradicted each other." Luther says, "My conscience is captive to the Word of God. I cannot and I will not recant of anything, for to go against conscience is neither right nor safe. God help me." Amen.
Pero existe aún otro evento igual de importante en la vida y en la historia de Martín Lutero y la Reforma Protestante. Esta fue los hechos que ocurrieron después de que la Asamblea Imperial de Worms terminó. Específicamente la partida de Martín Lutero de aquella asamblea. Martin Ebert, de la página web luther.de, escribe lo siguiente de la vida de Lutero después de la asamblea de Worms. Esto es lo que dice. Después de salir de la sala de negociaciones, Lutero dijo: he terminado. Y fue por el momento terminado. Lutero fue despedido y no fue arrestado porque tenía una carta de conducta segura, lo que le garantizaba 21 días de viaje seguro a través de la tierra. Y se dirigió hacia su casa el 25 de abril. But yet there is another important event in the life and history of Martin Luther and the Protestant Reformation. This is the events that occurred after the Imperial Worms Assembly ended. Specifically, Martin Luther's departure from that assembly. Martin Ebert from the website luther.de writes the following about Luther's life after the Worms Assembly. This is what he says, quote, after leaving the negotiation room, Luther said, I have finished. And he was for the moment finished. Luther was fired and was not arrested because he had a safe conduct letter that guaranteed him 21 days to safe travel across the land. And he headed home on April the 25th. Ebert continúa diciendo sobre Lutero y dice que cuando Lutero y los príncipes que lo apoyaban abandonaron la ciudad de Worms, el emperador impuso un acta imperial y Lutero es declarado como un proscrito o un bandido o un delincuente. Y podía haber sido asesinado por cualquier persona que lo castigara. En el viaje a casa, el lector Frederick el Sabio permitió que Lutero fuera secuestrado el 4 de mayo. 10 días después de la partida de Worms. Obviamente Lutero sabía esto de antemano. Esto se llevó a cabo, por un lado, para garantizar la seguridad de que Lutero, y para asegurar la vida de Lutero, y el otro para dejar desaparecer la escena por un corto tiempo. Incluso hubo rumores de la muerte de Lutero. Esta acción también ayudó al lector a no ponerse en peligro porque podría haber sido considerado responsable de proteger a un forajido y un hereje. Lutero fue trasladado y apartado a Warburg y la Reforma no tuvo tiempo entonces para restablecerse y fortalecerse, escribe Martin Ebert. Ebert continues with the story of Luther, and this is what he writes, quote, when Luther and the princes who supported him left Worms, the emperor imposed an imperial act. Luther is declared an outlaw, a banned, a delinquent, and may be killed by anyone without the threat of punishment. On the trip home, the Elector Frederick the Wise allowed Luther to be kidnapped on May the 4th. This was a few days from the departure of Worms. And of course, Luther knew about this beforehand. This was done on the one hand to ensure the safety of Luther, and on the other hand to let him disappear from the scene for a short time. There were even rumors of Luther's death. Ebert says, this action also helped the elector not to put himself in danger because he could have been held responsible for protecting an outlaw and a heretic. This is, of course, Martin Luther. Luther was transferred to the Wartburg section, and the Reformation had time to stabilize and strengthen. End quote. Hermanos, Lutero salió como un triunfador y un héroe de la asamblea de Worms. Mucha gente en aquella ciudad amaba y apoyaba a Lutero por sus escritos, dado que en aquel momento se habían hecho muy famosos, dado la invención de la imprenta. Pero en el camino a casa, Lutero fue secuestrado. Pero este secuestro no fue nada más que un plan para salvarle la vida a Lutero, dado después de que el triunfo de Worms, lo más seguro es que querían matarlo, tal como lo hizo la Iglesia Católica con muchos otros hombres que cuestionaron a la Iglesia Católica. Los mataron. Luther came out as victorious and a hero of the Worms assembly. Many people of that city loved and supported Martin Luther for his writings.
At that time, he had already become famous, given to the invention of the printing press. But on the way home, Luther was kidnapped. But this kidnapping was nothing more than a plan to save Luther's life, because after his trial in Worms, it was more likely that they wanted to kill him, as the Catholic Church had already done with many other men who questioned the practices and beliefs of the Catholic Church. Pero Dios, hermanos, soberanamente rodeó a Lutero de todo tipo de hombres, tanto hombres humildes y el apoyo de gente común, como hombres educados e importantes, aún príncipes, para salvarle la vida. Después del supuesto secuestro, Lutero pasó aproximadamente 12 años traduciendo la Biblia del griego y el hebreo original al idioma alemán. Esto es lo que daría paso y abriría totalmente la reforma protestante en todo el continente de Europa. But God, dear brethren, sovereignly surrounded Luther with all kinds of men, humble men, the support of ordinary people, and also educated people and princes, important men, to save his life. After the so-called kidnapping, Luther spent approximately 12 years translating the Bible from the Greek and the Hebrew original languages into the German language. This is what would give way to open totally the Protestant Reformation within Europe. Y amados, tal y como el Señor usó todos los medios necesarios para salvarle la vida a Lutero, tal y como el Señor providencialmente manejó todos los medios para que se llevara a cabo la reforma protestante, Dios también, hermanos, providencialmente, aproximadamente 1466 años antes, salvó y rescató al apóstol Pablo de la muerte a manos de los judíos. Tal y como Lutero fue rescatado en el camino por medio de un secuestro fingido, el Señor Jesús salvó la vida a Pablo usando a soldados romanos como medios para hacerlo. And beloved, just as the Lord used all the necessary means to save Luther's life, just as God providentially managed all the means for the Protestant Reformation to take place, God also providentially, approximately 1466 years earlier, saved and rescued the Apostle Paul from death at the hands of the Jews. Just as Luther was rescued on the road by the means of a fake kidnapping, the Lord Jesus Christ saved Paul's life by using Roman soldiers as means to do so. Y esta tarde continuamos y cerramos esta serie de 2 sermones, hermanos, en el capítulo 23. Y les invito a que consideremos juntos el sermón de esta tarde en 3 puntos principales. El primero de ellos se encuentra en los detalles del rescate de Pablo en los versos 23 y 24. El segundo es la carta que Claudio escribió al gobernador de Cesarea en los versos 25 al 30. Y al final, el tercer y último punto lo encontramos en los versos 31 al 35. Esta es la entrega de Pablo a las manos del gobernador Félix. And this afternoon we continue and close this series of 2 sermons in chapter 23. And I want to invite you to consider with me in this afternoon's sermons 3 important points in these remaining 13 verses of chapter 23. The first point is the details of the rescue of Paul in verses 23 and 24. The second is the letter that Claudius Lysias wrote to the governor of Caesarea in verses 25 to 30. And at the end, the third and last point of this sermon is found in verses 31 to 35. And this is the delivery of Paul into the hands of the governor Felix. Vayamos pues directo, hermanos, al primer punto de este sermón, comenzando con el verso 23. En el verso 23, Lucas comienza a darnos detalles de este rescate. Y nos da información de 3 diferentes grupos militares que combinados son 470 hombres con 3 diferentes responsabilidades militares en el verso 23. El primer grupo es de 200 soldados. Este grupo específico es un grupo de hombres fuertemente armados, parte de un grupo o una legión. Estos hombres tenían la responsabilidad de defender a sus misiones a pie. En otras palabras, eran la infantería. El segundo grupo eran 70 jinetes.
Este grupo era también fuertemente armado y obviamente al ser jinetes eran hombres de caballería. Let's get straight into the first point of this sermon, beginning of verse 23. In verse 23, Luke begins to give us the details of the rescue. And he gives us information about 3 different military groups that combined were 470 men with 3 different military responsibilities. The first group is 200 soldiers. This specific group is a group of heavily armed men, part of a group of a legion or a legion. These men had the responsibility to defend their missions on foot, is what they call infantry in the military. The second group is the 70 riders or the 70 horsemen. This is another group that was also heavily armed. And of course, this is a group with horses. The cavalry is called, I believe. Al final, el tercer grupo, los 200 lanceros, este grupo es el menos conocido. Diferentes traducciones se le han dado acerca de este grupo. La única cosa en que todas las definiciones de esta palabra lanceros, allá en el verso 23, es que lo que sea que hacían, lo hacían con la mano derecha. En este caso queremos creer que aventaban lanzas con la mano derecha. Esta es la única ocasión en que esta palabra, lanceros, está escrita en todo el Nuevo Testamento. De hecho, esta palabra no se usaba comúnmente en el idioma original griego en la región de aquel tiempo. Es por esta razón que no se sabe exactamente la definición de esta palabra. De cualquier forma, este era un grupo que no estaban muy armados. Solamente cargaban con ellos una jabalina o un arpón o una lanza. Y aparentemente esta lanza la lanzaban con la mano derecha. Recordemos que fue temprano en la mañana cuando los judíos se reunieron en complot para matar a Pablo. Aquí en el verso 23 el comandante Claudio está listo para mandar a Pablo a la ciudad de Cesarea para salvarle la vida. In the end, the third group we read in there in verse 23 is the 200 spearmen. This group is the last known to us. Different translators have been given us a definition of this word, of this group. The only thing in which all the definitions of this word, spearmen, agree is that whatever they did it with the right hand. This is interesting because this is the only time this word spearmen is written throughout the whole New Testament. In fact, this word is not a word that was used commonly in the original language of this time. For this reason, the definition of this word is not exactly known to us. In either way, this group was a group that were not very armed in comparison to the other group. They only carried a javelin with them, or a harpoon, a spear, and they threw it with the right hand. That's the only thing we know. Remember that it was early in the morning when the Jews met in a plot to kill Paul. Here in verse 23, the commander Claudius Lysias is ready to send Paul to the city of Caesarea to save his life. En el verso 24, Claudio da a los centuriones otra orden. Esta orden consistía obviamente en preparar un caballo también para Pablo. No lo van a llevar a pie. Pero quiero que pongamos atención a las palabras de Lucas en este verso 24. El preparar a los 470 soldados y preparar una cabalgadura para Pablo era con la intención y el motivo de salvarle la vida. Esto, hermanos, este es el rescate predestinado del que he estado hablando. Todo lo que está haciendo Claudio, el llamar a los 470 soldados, el preparar un caballo con una silla para Pablo, todos estos hechos que están sucediendo, es este rescate, son hechos previamente predestinados por Dios. In verse 24, Claudius gives the 2 centurions another command. This order obviously consisted in preparing a horse also to bring Paul to Caesarea. He wasn't going to walk. But I want us to pay attention to the words of Luke in this verse 24. By preparing the 470 soldiers and by preparing a mount for Paul in the horse is with the intention and with the motive of saving his life. These, brethren, these actions, this is the predestined rescue I've been talking about this whole time. Everything that Claudius is doing, calling the 470 men, preparing a horse for Paul, all the facts that are happening in this rescue are facts that are previously predestined by the sovereign God.
This is no surprise to him. Ahora, hermanos, quiero que recordemos que por qué razón este buen trato y este rescate están sucediendo. Este rescate y este buen trato de Claudio a Pablo no es porque Claudio tenga un buen corazón o porque Pablo es ciudadano romano y merece todo este cuidado. Más aún, este rescate y este buen trato no es porque Dios ama tanto a Pablo que le da victoria en todas las circunstancias, como algunas iglesias dicen. Más bien, hermanos, este cuidado, este buen trato, este rescate no es por ninguna de estas razones. Este buen trato y este rescate es porque el Señor Jesús se le apareció a Pablo, lo más probable en una visión, y le dijo que tuviera valor, porque así como había testificado de él en Jerusalén, también lo haría en Roma. Amados hermanos, si el Señor ha prometido algo, eso es exactamente lo que sucederá. Y no porque el Señor conoce el futuro, aunque sí lo conoce. Más bien es porque el Señor Jesús así lo predestinó que sucedería desde el pasado eterno. Now I want us to remember why this treating of Paul fair and rescue is happening here. This rescue and this good treatment of Claudius to Paul is not because Claudius has a good heart, or because Paul is a Roman citizen and he deserves all this care. Moreover, this rescue and this good treatment is not because God loves Paul so much that he gives him the victory in all circumstances, as many churches teach. Rather, this care, this good treatment, this rescue is not for any of these reasons. This good treatment and rescue is because the Lord Jesus Christ himself appeared to Paul, most likely in a vision, and told him to have courage, because just as he had testified of him in Jerusalem, he will do also in Rome. And dear brethren, listen to me on this one. If the Lord has promised something, that's exactly what would happen. Not only because the Lord knows the future, yes, he does. Rather, it is because the Lord Jesus Christ himself predestined everything that would happen from the eternity past. Pero este rescate y el enviar al Pablo al gobernador Félix no sería una acción sin motivo. De hecho, esta es precisamente la razón de la carta. Claudio envía una carta a Félix dándole las razones por las que está enviando a Pablo, y en el segundo punto de este sermón, en los versos 25 al 30, que vemos los detalles de esta carta. Los versos 25 al 30 nos dejan ver dos cosas claramente. La primera de ellas es que nos llevará una vez más al capítulo 21 de este mismo libro de los Hechos para una vez más comprobar la profecía de Ágabo, y segundo, para mostrarnos una vez más la soberanía de Dios usando las malas intenciones de los hombres, convirtiéndolas en buenas para llevar a cabo su plan eterno. But this rescue and the sending of Paul to the governor Felix will not be an action without a cause. In fact, this is precisely the reason of the letter. Claudius Lysias sends the letter to Felix, giving him reasons why he sent Paul to him. And it is in the second point of our sermon, in verses 25 to 30, that we see the details of this letter. In verses 25 to 30 will let us see 2 points clearly. The first one has 2 other points within itself. The first one is that this will take us to see again chapter 21 of this book of Acts, to prove once again the prophecy that Agabus was accurate. The second is to show us once again the sovereignty of God using the evil intentions of men, turning them to good things or necessary things to carry out his eternal plan. El plan de los judíos era matar a Pablo, simple y sencillamente. El plan del Señor, llevar a Pablo a Roma. ¿Cuál de estos dos planes creen ustedes que sucedería? Hermanos, no tenemos ni siquiera que contestar esa pregunta es ridícula. Dios en su soberanía usaría las malas acciones y las malas intenciones de los judíos para llevar a Pablo a Roma. Creo que si hacemos la pregunta, ¿podría llevar el Señor a Pablo a Roma sin tanto sufrimiento y sin usar las malas acciones de los judíos? Una vez más, esa pregunta es ridícula. Claro que lo podría haber hecho.
Pero Dios en su soberanía decidió hacer las cosas de esta manera para desplegar su poder, su soberanía y su poderío, su providencia. Dios, hermanos, usó las malas acciones de los judíos y las convirtió en buenas para llevar a Pablo a Roma. Esto obviamente nos recuerda las acciones de Dios en la historia de José y sus hermanos en el capítulo 50 del libro de Génesis. Now, the plan of the Jews was to kill Paul. That's the bottom line. On the other hand, the plan of the Lord was to take Paul to Rome. Which one of these two plans do you think will happen? We don't even have to answer this question. It is a ridiculous question. God in His sovereignty will use the bad deeds and the bad intentions of the Jews to take Paul to Rome. But I believe that if we ask the question, could the Lord take Paul to Rome without so much suffering and without using the bad actions of the Jews? Once again, this is a ridiculous question. Of course He could have done it. But God in His sovereignty decided to do things this way to unfold His power and sovereignty and providence in the matter. God used the bad deeds of the Jews and made them good to take Paul to Rome. This obviously reminds us of the actions of God in the story of Joseph and his brothers in the 50th chapter of the book of Genesis. Pero veamos más a detalle qué es lo que Claudio escribió en esta carta a Félix. En el verso 26 le envía saludos como cualquier otra carta. En los versos 27 al 30 le escribe las razones por las que está enviando a Pablo. Primeramente, el verso 27 nos recuerda la profecía de Ágabo. Una vez más, aunque ya lo vimos antes, y les aconsejaría que fueran a este capítulo 21 para ver la profecía de Ágabo. Una vez más, este pasaje comprueba que la profecía de Ágabo fue 100% precisa. No hubo ninguna equivocación en ella. But let's see in more detail what Claudius wrote in that letter to Felix. In verse 26, he sends greeting, just like any other letter to us today. In verses 27 to 30, he writes the reasons why he's sending Paul to him. First, verse 27 reminds us of the prophecy of Agabus. Once again, although we already saw it, and I would encourage you to go back to the sermons if you have to, but this passage, verse 27, verifies that Agabus' prophecy was 100% accurate, meaning there was no mistake in it. En Hechos 21, en el verso 11, Lucas nos dice que Ágabo, tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en las manos de los gentiles. Aquí en el verso 27 de Hechos 23, leemos del mismo comandante romano Claudio esta comprobación. Aquí en el verso 27, Claudio le dice a Félix que Pablo fue arrestado por los judíos. Aquellos quienes defienden la posición continuista, específicamente me refiero a aquellos de la tercera ola carismática como Sam Storms, dicen que este verso 27 nada más habla de una transferencia o de un traspaso de los judíos a los romanos. Pero una cuidadosa lectura al mismo verso 27 y aún a los versos 28 y 29 nos deja ver que no fue una simple transferencia o traspaso como ellos dicen. Now, in Acts chapter 21, verse 11, Luke tells us that Agabus took Paul's belt and bound his own feet and hands and said, "Thus says the Holy Spirit, this is how the Jews at Jerusalem will bind the man who owns this belt and deliver him into the hands of the Gentiles." Here in verse 27 of Acts 23, we read from the Roman commander Claudius himself this very thing. Here in verse 27, Claudius tells Felix that Paul was arrested by the Jews. Now, those who defend the continuous position, specifically I'm referring and talking about those of the third charismatic wave like Sam Storms, they say in defense of their position that this verse 27 only speaks of a transfer or a handover from the Jews to the Romans. But a careful reading of the same verse 27 and even verses 28 and 29 lets us see that it's not just a simple transfer or a handover as they believe. Una vez más, en el verso 27, Claudio les escribe a Félix que los judíos fueron los que arrestaron a Pablo.
tal y como le había profetizado Ágabo. No solo eso, vean las palabras del final del verso 27. Claudio dijo que él fue y rescató a Pablo de las manos de los judíos. Los romanos no arrestaron a Pablo, fueron los judíos. La profecía de Ágabo no tuvo error, como lo dice Sam Storms. Él es el que está en error. Once again, in verse 27, Claudius wrote to Felix that the Jews arrested Paul, just as Agabus had prophesied. Not only that, see the words at the end of this verse 27. Claudius said that he went and rescued Paul from the hands of the Jews. The Romans did not arrest Paul. The Jews apprehended Paul. Dear brethren, the prophecy of Agabus did not have an error. Sam Storm says, he is the one who is in error. Luego en los versos 28 y 29, Claudio explica a Félix lo que sucedió en el Sanedrín. Como recordamos por la semana pasada y las previas 2 semanas, Claudio pensaba que Pablo era un egipcio que se había rebelado en contra del gobierno romano. Después de esto, estaba sorprendido de saber que Pablo era un ciudadano romano. Al estar confundido y a darse cuenta de que Pablo era un ciudadano romano y no era lo que él pensaba, Claudio lleva a Pablo ante el Sanedrín para una investigación más profunda. Then in verses 28 and 29, Claudius explains to Felix what happened in the Sanhedrin. As we recall, Claudius thought that Paul was an Egyptian man who had risen against the Roman government. Later, after that, he realized and was surprised that Paul was a Roman citizen. Now, Claudius, as we remember from the previous 2 sermons, being confused and realizing that Paul is a Roman citizen and he is not who he thinks he is, he takes Paul before the Sanhedrin for a further investigation. Él mismo dice en el verso 28 que él mismo, queriendo cerciorarse de la causa por la cual lo acusaban, lo llevó al concilio. Y ya sabemos qué fue lo que pasó en el concilio. Lo cuestionaron, lo golpearon en la boca, cuestionaron sus acciones. Luego Claudio explica en el verso 29 que se dio cuenta de las acusaciones de Pablo. No eran acusaciones que tuvieran que ver con la ley romana. Las acusaciones, dice Claudio en el verso 29, eran cuestiones de su ley, pero no de algo que mereciera un cargo o muerte o prisión. He himself, Claudius, says in verse 28 that he, desiring to know the charge for which they were accusing him, he brought him down to their council. We already know what happened in the Sanhedrin. They questioned Paul, they hit him in the mouth, they questioned his actions. Then Claudius explains in verse 27 that he realized that the accusations against Paul were not accusations that had anything to do with Roman laws. But rather, the accusations, says Claudius in verse 29, were questions of their own law, but charged with nothing deserving death or imprisonment. Una vez más, hermanos, veamos las palabras de Claudio en estos 3 versos. En el verso 27, Claudio dice que Pablo fue arrestado por los judíos. Luego dice que fue a rescatarlo de sus manos. Esta referencia, obviamente, Claudio no fue directamente, él mandó a los soldados. En el verso 28, Claudio nos dice que él ni siquiera sabía que las acusaciones eran en contra de Pablo. Cuando se dio cuenta que no eran acusaciones de la ley romana, sino de ellos mismos. Once again, let's see Claudius' words in these 3 verses. In verse 27, Claudius says that Paul was arrested by the Jews. Then he says that he went to rescue him from the hands of the Jews. Obviously, this is not a direct reference of him going, but sending the soldiers. In verse 28, Claudius tells us that he did not even know what the accusations were against Paul. When he found out that they were not according to Roman law, but Jewish law. En el verso 28, Claudio dice que las acusaciones eran cuestiones de la ley judía y al final dice que estas acusaciones no merecían, número 1, ningún cargo, número 2, no merecían muerte, número 3, no merecían la prisión. ¡Qué insensatez, hermanos! Creer que los romanos fueron quienes arrestaron a Pablo y que la profecía de Ágabo estaba equivocada.
Y si no aseguran los de la tercera ola que los romanos no fueron los que arrestaron a Pablo, entonces ¿quién lo arrestó? ¿Se arrestó él mismo? Una vez más, qué inconsistencias y sin sentido nada más para defender sus posiciones continuistas, fuera de contexto y no bíblicas. Para lograr que su teología funcione, tuercen y llegan a decir que el profeta Ágabo estaba equivocado con tal de que su teología funcione. Now in verse 28, Claudius says that the accusations were matters of Jewish law, and in the end he said that those accusations did not deserve, number one, any charge, number two, they did not deserve death, and number three, they did not deserve imprisonment. Then why would the Romans arrest Paul? What an irrationality it is to believe that the Romans were the ones who detained Paul and that Agabus' prophecy was wrong. And if those of the third wave do not claim that the Romans were the ones who arrested Paul, nor the Jews, then who arrested him? Did he arrest himself? Once again, what inconsistencies and senselessness, just to defend their continuous positions out of context and not biblical. To make their theology work, they twist the word of God and even say that the prophet Agabus was wrong. Luego en el verso 30 leemos la razón oficial de acuerdo con las leyes romanas. Claudia estaba enviando a Pablo a Félix porque Pablo era el blanco de un asesinato. El caso ya no era tanto de leyes judías, ahora las cosas habían escalado hasta el nivel del asesinato. Esta es la razón principal por la que Claudia está enviando a Pablo. Este plan de Claudio y esta carta es un plan simple y sabio. Saquen a Pablo de Jerusalén, pónganlo en los caballos, llévenlo a Cesarea sano y salvo. Es un buen plan. Then in verse 30 we read the official reason according to Roman laws. Claudius was sending Paul to Felix because Paul was the target of a murder. The case was not so much a case of Jewish law anymore. Now things had escalated to the level of murder. This is the main reason why Claudius is sending Paul to the governor. This plan of Claudius in this letter is a simple and a wise plan. The plan consisted, take Paul out of Jerusalem and take him to Caesarea safe and sound. That's a good plan. Después de todo, en los versos de todo esto, en los versos 31 al 35, encontramos el tercer punto de nuestro sermón. Aquí vemos lo sucedido después de que los soldados entregaron a Pablo en las manos del gobernador Félix. Y el verso 31 empieza con la información de estos hechos. Los soldados romanos hicieron tal y como les había ordenado Claudio. Ese mismo día, esa misma noche, como a las 9 de la noche, sacaron a Pablo en medio de 470 soldados romanos y lo llevaron a la ciudad de Antípatris. But after all this, in verses 31 and 30 to 35, we find the third point of our sermon. Here we see what happened after the soldiers delivered Paul into the hands of the governor Felix. And in verse 31 begins with the information about these facts. The Roman soldiers did as they had been commanded. That same night at 9 o'clock, they took Paul out among 470 Roman soldiers and took him to the city of Antipatris. Y los versos 32 y 33 nos dan información importante de lo que sucedió en el camino a Antípatris. Lucas nos dice en el verso 32 que al día siguiente algunos soldados regresaron al cuartel. Estas palabras, al día siguiente, nos ayudan a entender un poco mejor la severidad y el peligro de la situación. Esa misma noche los soldados llevaron a Pablo a Antípatris. Esta ciudad estaba situada aproximadamente 35 millas de la ciudad de Jerusalén. Los 470 soldados llegaron ahí a esa ciudad con Pablo y una parte de ellos se regresaron al cuartel. Verse 32 and 33 give us more information about what happened on the road to Antipatris. Luke tells us in verse 32 that the next day some soldiers returned to the barracks. These words, the next day,
help us to understand a little bit better the severity and danger of the situation. They had to make it happen quick. And then you start to wonder, why did the Roman authorities care? That same night, the soldiers took Paul to Antipatris. This city was located approximately 35 miles between the city of Jerusalem and Caesarea. And these 470 soldiers arrived to this city and took Paul there, and some of them returned to the barracks in Jerusalem. Ahora es conocido por los historiadores, hermanos, que la distancia entre las ciudades de Jerusalén y Jopa, lo cual es la distancia entre Jerusalén y Antípatris, donde están llevando a Pablo, era un terreno muy difícil. Este podría haber sido el lugar de los soldados, podrían haber encontrado una emboscada. Pero al llegar a la ciudad de Antípatris, los soldados sabían que peligro podía haber bajado de intensidad, y algunos de los soldados, los de infantería más específicamente, se regresaron al cuartel. El resto de los soldados de caballería, que serían probablemente unos 270 hombres, junto con los lanceros y los jinetes, presentaron a Pablo a Félix y lo entregaron la carta que el comandante le había enviado. Now it is known by historians that the distance between the cities of Jerusalem and Joppa, which is between Jerusalem and Antipatris, was a difficult terrain, a difficult place. This could have been the place where the soldiers could have found an ambush from the Jews. But when they arrived in the city of Antipatris, the soldiers knew that the danger could have been dropped, and some of the soldiers, the infantry to be more specifically, returned to the barracks in Jerusalem. The rest of the cavalry soldiers, which would probably be about 270 soldiers, between the spearmen and the horsemen, presented Paul to Felix and handed him over the letter that the commandant Claudius Lysias has sent him. Los versos 33 y 34 nos dan la conclusión de este viaje de rescate. En el verso 34 leemos que Félix leyó la carta enviada por Claudio. Después de esto le preguntó a Pablo de dónde era, a lo cual lo más probable es que Pablo le haya respondido que era de Tarso. Pero en el verso 34 nos dice que Félix se enteró de que Pablo era de la provincia de Sicilia. Now verses 34 and 35 gives us the conclusion of this rescue trip to Caesarea. In verse 34 we read that Felix read the letter sent by Claudius. After this he asked Paul where he was from, to which Paul most likely answered that he was from Tarsus. We're not told this, but this is what probably happened. But verse 34 only tells us that Felix learned that Paul was from the province of Sicilia. Pero antes de seguir con la información en estos dos versos, hermanos, creo que nos ayudaría un poco para entender este pasaje si tenemos un poco de información de la persona y responsabilidad de Félix. Félix era el gobernador de la región de Judea. Para que tengamos un poco de contexto, hay otros dos gobernadores mencionados en el Nuevo Testamento. Los otros dos eran Porcio Festo y Poncio Pilato. Félix tenía la misma posición y cargos y responsabilidad de estos dos antes mencionados. Now, before continuing with the information in these two verses, 34 and 35, I think that it will help us a little more to understand this passage if we have a little more information about the person and responsibilities of Felix. Felix, as we read, was a governor. He was the governor of the Judean region. Let me give you a little bit of context. There are two other governors mentioned in the New Testament. The other two were Porcius Festus and Pontius Pilate. We know those two guys. Felix had the same position and responsibilities as these two men. Ahora, de acuerdo con Hechos 24:24, Félix estaba casado con Drusila, la hermana de Herodes, Agripa II, de quien también leemos en Hechos 25:13. Su mujer, Drusila, había abandonado a su marido para casarse con Félix. Félix, según los historiadores, era conocido como un mantenido vulgar, quien ejercía el poder dado por el gobierno con una mentalidad de esclavo. Now, according to Acts 24:24, Felix was married to Drusilla, the sister of Herod Agrippa II, of whom we also read in Acts chapter 25, verse 13. His wife, Felix's wife, was Drusilla, and she had left her husband to marry Felix. Felix, according to historians, was known as a lazy, vulgar
who exercised the power given to him by Rome with a slave mentality. Este hombre Félix es quien recibió a Pablo. Ahora, según la ley romana, los acusados de un delito tenían la posibilidad de ser enjuiciados en la provincia donde había nacido o donde había sucedido el aparente crimen porque el que eran acusados. Pero no solo esto, sino que los gobernadores estaban encargados de ciertas regiones del Imperio Romano. En este caso, Félix era Judea. Y su responsabilidad era tratar de casos que solamente envolvían las provincias en las cuales ellos tenían poder. Ahí en el verso 34, Félix preguntó a Pablo que de dónde era con la intención de averiguar cuál sería el mejor proceso para llevar a cabo su juicio. Now, this man Felix is the one who received Paul in Caesarea. Now, according to the Roman law, those accused of a crime have the possibility of being prosecuted in the province where they were born. That's why he's asked, where were you born? Or not only that, they were also had the opportunity to be persecuted apparently in the places where the crime was committed. But not only this, the governors were in charge of a certain regions of the Roman Empire. In this case, Felix was Judea, and the responsibility was to deal with cases that only involved the provinces in which they have power. For this reason, he's asking, where are you from? There in verse 34, Felix asked Paul where he was from with the intention of finding out what will be the best process to carry out his trial. Félix, al enterarse de que Pablo era de Provincia de Sicilia, le dijo en el verso 35 que escucharía su caso cuando sus acusadores, en este caso los judíos, estuvieran presentes para escuchar los cargos. Al parecer, esta mini interrogación por parte de Félix en los versos 34 y 35 le dio suficiente información para tomar la decisión de dejar a Pablo en el pretorio. Este pretorio, como leemos ahí en la información dada a nosotros en la traducción de la Biblia que usamos, la Nueva Biblia Internacional Americana de hoy, este pretorio era la residencia del gobernador. Esta, hermanos, es otra muestra de la providencia de Dios. Aunque Pablo no era culpable, no había sido juzgado como culpable falsamente, Dios, hermanos, en su misericordia lo guarda y le da un lugar donde quedarse. Este lugar no es nada más y nada menos que la casa del gobernador. Pablo no fue enviado a ninguna cárcel como cualquier otro criminal. Felix, upon learning that Paul was from the province of Sicilia, told him in verse 35 that he would listen to his case when his accusers, in this case the Jews, were present to hear his charges. Apparently, this mini interrogation by Felix to Paul in verses 34 and 35 gave him enough information to make the decision to leave Paul in the city of Caesarea, in the praetorium to be more specific. This praetorium, as we read in the information given to us here in the ESV translation, was the residence of the governor, was his house. This is another example of God's providence. Although Paul was not guilty, God in his mercy keeps him and gives him a place to stay. This place is nothing more than the house of the governor himself. Paul was not sent to any prison like any other criminal. Hermanos, al meditar en los hechos ocurridos hasta este momento y en la conclusión de este capítulo 23, no podemos dejar de notar cosas sobresalientes e importantes que nos deja ver Lucas. La primera de ellas es ver el compromiso que Pablo tenía con Cristo y su santo evangelio. Como ya he mencionado en otras ocasiones, esta mención de los logros y la persona de Pablo no es para que nosotros veamos qué valiente o qué gran personaje era Pablo. Es más, esta mención no es ni siquiera para pedirles a ustedes que vean a Pablo y aprendan de él y lo imiten, dado que es un gran personaje. Brethren, when we meditate on the events that occurred up until this moment in this book of Acts and in the conclusion of this chapter 23, we cannot help but to notice important things that Luke is writing to us in this chapter. The first of these is the commitment that Paul had with the Lord Jesus Christ and with his holy gospel. As I mentioned on other occasions, this mention of the achievements in the person of Paul is not for us to see how brave or how great character Paul was in the Bible.
Moreover, this mention is not even to ask you to see Paul and to learn from him or to imitate him because he's a great character in the Bible. Esta mención de las características de la persona de Pablo, hermanos, es para que podamos ver con más intensidad la persona y el poder del Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo quien da valor a Pablo. Es el Señor Jesucristo quien hace que Pablo tenga el deseo de comprometerse con él y su santo evangelio. Es el Señor mismo. En otras ocasiones, y aún aquí mismo en este capítulo 23, verso 11, se le apareció a Pablo para darles palabras de aliento y le dijo que tuviera ánimo porque lo llevaría a Roma. Dear brethren, this mention of the characteristics of the person of Paul's person is so that we can see more intensely the person and power of the Lord Jesus Christ. It is the Lord Jesus Christ who gives Paul courage. It is the Lord Jesus Christ who makes Paul to have the desire to commit himself to him and to his holy gospel. It is not Paul. The Lord himself on other occasions, and here in chapter 23 verse 11, to be more specific, appeared to Paul to give words of encouragement to him and told him, "You're going to go to Rome, Paul." Y esto es precisamente que nos lleva a ver otro tema más sobresaliente en este capítulo 23. Esta es la providencia de Dios en todos estos hechos, hermanos. Dios en su inmensa sabiduría, misericordia, poder y providencia ha hecho que todas las cosas funcionen, decretando todas y cada una de ellas para cuidar, para dar ánimo al apóstol, porque el Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Dios, hermanos, ordena todas las cosas, acomoda todas las cosas. Dios está por encima de cualquier voluntad humana. Dios ordena y transforma las voluntades de los seres humanos para llevar a cabo su predestinado plan. Amados, Él es Dios. Él es el creador de todas las cosas y Él hace con ellas como Él le place. And this is precisely what leads us to see another remarkable theme in this chapter 23. This is the providence of God. God in His great mercy, power, and providence made all things work, decreeing each and every one of those things to care, to give encouragement to the apostle, because the Lord encamps around those who fear Him and delivers them. Brethren, the Lord sorts all things. He accommodates all things for the good of His people. God is above any human will. God orders and transforms and commands the wills of human beings to carry out His predestined plan. Beloved, He is God. He is the creator of all things, and He does with men as He pleases because He created them. Amados, esta tarde yo quiero exhortarlos a que confíen plenamente en el Señor. Permítanme contarles una historia que nos ayudará a entender mejor la providencia de Dios. En 1937, Walt Disney lanzó la primera película animada o de caricaturas de larga duración. Esta era la película de Blancanieves y los 7 enanos. Producir una película animada era una tarea gigantesca en esta época, 1937. Los artistas de Disney dibujaron más de 1 millón de imágenes para poder completar la película. Cada imagen que los artistas dibujaron apareció en la pantalla durante apenas 1/24 de segundo. Hoy, mientras nosotros vemos la película correr a una velocidad normal, todo parece ser muy simple. No tenemos ni idea de todo lo que está envuelto en crear una película animada y todo lo que se necesita para crearla. Amados, nuestras vidas son como esa película. Dios en su inmensa soberanía pone el pensamiento, la habilidad y la atención cuidadosa en cada detalle de nuestras vidas. Sin embargo, a medida de que nuestras vidas corren la velocidad normal, como la película de Disney, nosotros no tenemos la mínima idea de cuánto la providencia de Dios llena cada segundo de nuestras vidas. Así que, hermanos, esta tarde quiero exhortarlos a que confíen en la soberanía de Dios. Confíen en su misericordia, confíen en su providencia. Confíen, hermanos, en su plan eterno para sus vidas.
Amados, Él está en control de todas las cosas y recuerden que el Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Amados, recuerden que justo es el Señor en todos sus caminos y bondadoso en todos sus hechos. Por lo tanto, confíen y pidan confianza en Él. Pídanle paz en sus vidas para que ustedes puedan entender lo que Él está obrando en sus vidas a través de todas las cosas que suceden. Porque esto, hermanos, lo que sucede en esta vida es la preparación para la vida eterna en el cielo, donde estaremos reinando con el Padre. Amén. Beloved brothers and sisters, this afternoon I want to exhort you to trust fully in the Lord. Let me tell you this story that will help us to better understand God's providence. In 1937, Walt Disney released the first full-length animated film. This was Snow White and the Seven Dwarfs. Producing an animating film at this time was a gigantic task. Disney artists drew more than 1 million images to complete the film. Each image that they draw appear on the screen during just mere 24th of a second. Today, while we watch the movie run at its normal speed, everything seems to be very simple. But we have no idea of all that is involved in creating an animated film and everything that is needed to create a movie like this. Beloved, our lives are like that movie. God in His infinite wisdom puts thought, skill, and careful attention into every detail of our lives. However, as we live our lives at a normal speed, like the Disney movie, we do not have the slightest idea of how much God's providence fills every second of our lives. So therefore, dear brethren, this afternoon I want to encourage you to trust in the sovereignty of God. Trust in His mercy. Trust in His providence. Dear brethren, trust in His eternal plan for your lives. Whatever is happening, whatever is going to happen, is for your good. He is in control of all things, and remember that the Lord has established His throne in the heavens and His kingdom rules over all. Beloved, remember that the Lord is righteous in all His ways and kind in all His works. Therefore, beloved, trust and ask Him for peace in your heart, that whatever He's doing in your lives today is for the good and the preparation of the eternal house which is in heaven. Trust in the Lord. Follow the Lord. Find peace in the Lord. Amén. Vamos a orar, hermanos, nuestra oración de aplicación. Let's pray our prayer of application. Heavenly Father, sometimes we don't know what you're doing with our lives. Sometimes we don't find an answer to our problems, to our difficulties, to our tribulations. Sometimes, Lord, we don't have an idea of where we're going to be or what we're going to do. But Father, you know. You know exactly where we're going to be. You know exactly what we're going to be doing, and not because you know the future. Yes, you do the future, but that's because what you determined for our lives. Yes. And I pray, Lord, that as the future is unknown to us, I pray that you will give us the peace to trust in your providence, that you would accommodate every single detail for our lives to go the way you want them to go. Yes. And Father, help us not to think and believe that you are gonna give us victory. But Father, we pray that you will give us strength in the moment of difficulties. Yes, Te ruego, Padre, en el nombre de Jesucristo, que aunque no sepamos dónde está el futuro de nuestras vidas, tú nos permitas confiar en ti. Y nos permitas confiar que todo lo que está sucediendo en esta vida es para nuestro bien. Señor, ayúdanos a ver tu providencia. Ayúdanos a ver tu poder y tu misericordia en nuestras vidas. Y danos paz, Señor, a saber que no necesitamos preocuparnos por el futuro porque tú lo tienes en tus manos. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a confiar en ti en todas las situaciones de nuestras vidas.
Permítenos, Señor, ver tu providencia. We pray all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ, our and Savior. Amen.